Introducción, el eco eterno de Roma. Roma. No una ciudad, sino un pulso que latía en piedra, sangre y ambición. Un lugar donde las calles estaban pavimentadas con gloria y traición, donde los hombres podían ascender de la nada hasta acariciar la eternidad o caer al polvo en un suspiro, devorados por la memoria cruel de la historia. En este escenario de mármol y miseria, de templos dorados y callejones hediondos, nació un niño llamado Cayo Julio César, destinado a desafiar las leyes del tiempo y de los hombres. No llegó al mundo con la corona en la frente, pero sí con algo mucho más peligroso, una convicción ardiente de que Roma no debía ser solamente obedecida, sino moldeada. Era una época de guerras civiles, conspiraciones políticas y alianzas tan frágiles como un juramento entre rivales. La República, orgullosa de su libertad, se ahogaba en su propio laberinto de corrupción y ambición. Los senadores pronunciaban discursos en nombre del pueblo, pero sus manos estaban manchadas de sobornos. Los generales marchaban para defender Roma, y regresaban buscando gobernarla. En ese mundo de cuchillos envueltos en seda, el joven César comprendió pronto que la única ley verdadera era la del poder, y que para sobrevivir había que aprender a caminar con los lobos sin ser devorado. Pero Julio César no soñaba con sobrevivir. Soñaba con gobernar. Su mirada no se conformaba con las colinas de Roma, se extendía más allá del mar, más allá de las fronteras, hacia tierras que aún no hablaban latín. Veía imperios enemigos, ejércitos bárbaros, y los imaginaba arrodillándose ante las águilas romanas. En su mente, Roma no debía ser una república disputada entre familias nobles, debía convertirse en una fuerza unificada, un sol que nadie pudiera eclipsar. Sin embargo, el camino hacia esa visión no estaba pavimentado de mármol, sino de sangre. Antes de alzar estandartes, tuvo que alzar juramentos. Antes de ser aclamado por multitudes, tuvo que enfrentar el frío del exilio, el filo de los piratas y la burla de sus adversarios. Y cada prueba lo templó como el acero de las espadas que algún día marcharían bajo su mando. Con el tiempo, Julio César se convirtió en general, y su genio militar fue tan veloz y preciso que una simple frase bastó para resumirlo: vení, vidi, vici. Llegué, vi, vencí. No era vanidad, era una descripción fría de su eficacia. Para él, la guerra no era solo conquista, era un tablero donde cada legión, cada flanco, cada alianza y cada traición eran piezas que mover con precisión quirúrgica. Pero incluso el hombre más poderoso de Roma no podía escapar a la ley más antigua de la ciudad: cuanto más alto se asciende, más afiladas son las dagas que esperan en la sombra. En el corazón del Senado, entre columnas que habían escuchado siglos de discursos, se gestaba un plan silencioso. No sería un ejército extranjero quien lo derribaría, sino manos que alguna vez se tendieron en amistad. Y cuando la historia se acercó a los idus de marzo, Roma contuvo la respiración. Lo que estaba por suceder no sería solo un asesinato, sería el nacimiento de un mito. Julio César murió rodeado de puñales, pero vivió para siempre en las venas de Roma y en la memoria del mundo. Su nombre se volvió título imperial, su vida, advertencia y ejemplo, su ambición, inspiración y advertencia a la vez. Porque en él se encarna la pregunta que todavía resuena, siglos después, en los pasillos del poder. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre antes de que su sombra se vuelva más grande que su luz? El hijo de Roma. Ambición en la sangre. Roma, años 100 a.C. El sol, ardiente y pesado, caía sobre las losas blancas del foro, haciendo brillar las columnas como si fueran antorchas eternas. El aire estaba saturado de voces, pregones, discusiones y pasos. La ciudad entera parecía respirar con el pecho de un animal gigante y ancestral. Entre el bullicio de comerciantes, esclavos y senadores, un niño de apenas 6 años avanzaba junto a su madre, con la mirada fija en algo que para los demás era ya costumbre, una procesión triunfal. Era la marcha de un general victorioso. Al frente, el carro dorado arrastrado por caballos blancos, detrás, las legiones, con sus escudos bruñidos y estandartes agitados por el viento, más atrás, prisioneros encadenados y carros cargados de tesoros robados a tierras lejanas. El pueblo gritaba, vitoreaba, lanzaba flores al paso del héroe. A los ojos del niño, no era simplemente un desfile, era una revelación. En aquella visión comprendió que Roma no era solamente una ciudad de piedra y leyes, sino un escenario donde los hombres podían convertirse en dioses.
Cayo Julio César pertenecía a una familia patricia, pero no de las más influyentes. Su linaje, aunque respetable, había perdido el fulgor de las glorias pasadas. Su madre, Aurelia, le inculcaba el orgullo de su sangre y la disciplina de la virtud. Su padre, distante, representaba el deber y el peso de un apellido que aún resonaba en ciertos círculos del Senado. Pero aquel niño, en medio de la multitud, no veía en su nombre un refugio, sino una deuda, un juramento silencioso de devolverle a su estirpe un lugar que la historia parecía haberle arrebatado. En sus primeros años, César absorbió el alma de Roma como quien bebe de una fuente sagrada y peligrosa. Caminaba por el foro y sentía que las estatuas de los antepasados lo observaban con un juicio mudo. Escuchaba a los oradores y entendía que las palabras podían ser armas más letales que las espadas. Jugaba con otros niños de su clase, pero mientras ellos imaginaban batallas contra enemigos inventados, él ya visualizaba ejércitos reales marchando bajo su mando. El aprendizaje comenzó temprano. Sus maestros le enseñaron griego, historia, retórica y filosofía, pero lo que verdaderamente lo marcó no fue la teoría, sino la atmósfera, la certeza de que Roma no premiaba a los mansos. Desde muy pequeño comprendió que, aunque naciera patricio, el Senado no lo acogería como a un igual solo por su apellido. En Roma, el poder no se hereda, se arrebata. La nobleza de sangre no significaba nada si no se tenía la fuerza, la inteligencia y la audacia para reclamar un lugar en la cúspide. Una tarde, mientras entrenaba con la espada de madera, observó a un veterano de guerra que visitaba la villa de su familia. El hombre, con cicatrices en el rostro y una mirada como hierro, le contó cómo las victorias se forjaban tanto en la mente como en el campo de batalla. No era la fuerza bruta la que definía al vencedor, sino la capacidad de anticipar, engañar y resistir. Ese día, el joven César entendió que la guerra y la política eran el mismo juego, solo con escenarios distintos. En su interior comenzó a crecer una certeza que lo acompañaría toda la vida. Roma no estaba hecha para quienes se conformaban. Cada piedra de sus templos, cada ley inscrita en tablillas, cada moneda de oro que pasaba de mano en mano, todo pertenecía a quienes se atrevían a tomarlo. Y él, desde aquella procesión triunfal que había marcado su infancia, supo que no había nacido para ser un espectador. El destino parecía susurrarle entre el clamor de la ciudad. No nací para ser uno más en el Senado. Nací para que Roma me recuerde. Esa frase no era solo un pensamiento pasajero, era una declaración de guerra contra el anonimato. Desde ese instante, cada palabra aprendida, cada ejercicio, cada contacto y cada mirada cargada de intención formaban parte de una estrategia inconsciente: ascender. No importaba cuánto tiempo llevara, ni cuántos obstáculos se interpusieran. La semilla de la ambición había germinado, y lo haría crecer como un árbol que no reconoce techo, buscando siempre un cielo más alto. Porque en el corazón de Roma, donde la gloria y la ruina eran hermanas inseparables, un niño estaba aprendiendo la lección más peligrosa y más irresistible: que el poder no era un derecho, sino una conquista. Y que algún día, no importaba cómo, él lo tendría. Exilio y retorno. Prueba de hierro. El poder en Roma nunca se ganaba con inocencia. Siempre había un precio, y quienes no sabían pagarlo eran expulsados como piezas rotas de un tablero que no perdonaba debilidad. César, aún joven, aún forjando su nombre, lo aprendió demasiado pronto. Un golpe político, tan frío como calculado, lo arrancó de la ciudad que amaba y lo arrojó a un exilio forzado. No fue un destierro anunciado en plazas públicas ni sellado con un decreto solemne. Fue más brutal que eso: un aviso velado, la presión invisible de los rivales, y la certeza de que si no partía, terminaría muerto. Roma lo había parido, Roma lo había moldeado, y ahora Roma lo escupía. Aquella humillación no fue solo un golpe a su posición, sino una herida en su orgullo. Se marchó con lo poco que podía cargar, sin escolta de honor, sin legiones, sin la mirada admirativa de la multitud. En su lugar, lo acompañaban la sombra de la derrota y un frío ardor en el pecho, el de un hombre que empieza a comprender que la vida no se le entregará, sino que tendrá que arrancarla con sus propias manos. El exilio lo llevó por caminos hostiles y tierras desconocidas. Sufrió la malaria en rincones olvidados, la fiebre que hace temblar los huesos y nubla la mente. Conoció la pobreza, no como rumor, sino como hambre que aprieta las entrañas y obliga a negociar incluso con la propia dignidad. Muchos habrían cedido, bajado la cabeza,
aceptado un destino menor. Pero César no era como los muchos. Su tempel se forjó en esa soledad hostil, y la prueba más absurda, y, al mismo tiempo, más decisiva, llegó en forma de un secuestro. Piratas del mar Egeo lo capturaron, exigiendo un rescate por su libertad. Ellos lo vieron como una presa valiosa, pero no como un peligro. Lo trataron con cierta arrogancia, como se trata a un joven noble que todavía no ha probado su acero. Y fue entonces cuando la máscara de paciencia de César se transformó en una sonrisa peligrosa, se unió a sus conversaciones, bromeó con ellos, incluso se permitió insultarlos. Y lo hizo con una seguridad que descolocó a sus captores. Les prometió que, una vez liberado, regresaría para capturarlos y crucificarlos. Rieron, creyendo que era un farol. No sabían que acababan de escuchar un juramento. Cuando finalmente pagaron su rescate, César no volvió a casa. Primero cumplió su palabra. Reunió a un pequeño grupo de hombres, persiguió a los piratas y los atrapó. Los ejecutó, tal como había dicho. No fue un acto de venganza impulsiva, fue una declaración. Una prueba para sí mismo y para cualquiera que, en el futuro, pensara subestimarlo. La pobreza, la enfermedad, el secuestro, la humillación, todo aquello que parecía estar diseñado para quebrarlo, en realidad lo endureció. Cada noche en tierra extranjera, cada hora de incertidumbre, cada momento de peligro le había enseñado lo mismo, que el poder no se mide por lo que posees en tu mejor momento, sino por lo que eres capaz de hacer cuando todo te ha sido arrebatado. El joven que partió de Roma con una herida en el orgullo no era el mismo que ahora se dirigía de nuevo hacia ella. En cubierta de un barco, con los cabellos azotados por el viento salino, observaba el horizonte como quien mira a un enemigo que alguna vez lo derrotó. Roma no podía verlo aún, pero él ya la veía con claridad. Y en ese instante, como un pacto sellado en el silencio del mar, murmuró para sí: me subestimaron, y por eso volveré para que no puedan ignorarme. No era un deseo. No era un anhelo. Era una sentencia. El dolor se había transformado en acero, y ese acero regresaría a Roma con filo suficiente para cortar cualquier obstáculo. Los enemigos que lo habían empujado al exilio habían creado, sin saberlo, al hombre que algún día los aplastaría. Porque en Roma, como en la guerra, no sobrevive quien evita el combate, sino quien aprende a volver de entre los muertos. Y César, desde ese momento, no volvería nunca más como un hombre derrotado. Volvería como tormenta. El general de hierro. Que el arte de vencer. La guerra no es solo destrucción. La guerra, para un hombre como César, es un laboratorio donde se prueba el límite de lo posible. En ella se miden los hombres no por la pureza de sus intenciones, sino por la precisión de sus actos. Y en las campañas de la Galia, Cayo Julio César dejó de ser únicamente un político ambicioso para convertirse en un arquitecto de victorias. La Galia no era un enemigo menor. Era un mosaico de tribus, culturas y orgullos, un territorio salvaje que rechazaba la disciplina de Roma. Las colinas estaban cubiertas de bosques espesos, los ríos corrían como murallas líquidas y el clima castigaba con lluvias y nieblas. Allí, el enemigo no se escondía únicamente detrás de espadas, sino también detrás del terreno, del hambre, de la impaciencia. Pero César llegó con una convicción: cada obstáculo era un tablero, cada batalla una ecuación que podía resolverse con la combinación exacta de audacia y cálculo. Desde el primer choque, su sello quedó impreso en la tierra. Movimientos inesperados, marchas forzadas que sorprendían al enemigo, ataques en momentos y lugares donde nadie suponía que un ejército romano pudiera llegar. No buscaba solo vencer, sino quebrar la voluntad de lucha del adversario. No quería que sus enemigos pensaran en resistir, quería que pensaran en rendirse antes de que la batalla comenzara. Su valentía no era la del héroe que se lanza ciego al peligro, sino la del estratega que conoce cada riesgo y aún así lo abraza. Sus hombres lo veían caminar entre ellos antes de un combate, con la armadura cubierta de polvo y una mirada que parecía atravesar el tiempo. Les hablaba no de la gloria de Roma, sino de la gloria personal que cada uno podía arrancar de ese día. No los trataba como peones, sino como parte de un cuerpo que él guiaba con un solo latido. Esa conexión convirtió a sus legiones en algo más que soldados, se transformaron en extensiones de su voluntad. Y las victorias comenzaron a acumularse.
rápidas, contundentes, estratégicamente perfectas. Ciudades fortificadas que caían tras asedios relámpago, tribus enteras que cambiaban de bando por la sola promesa de clemencia, líderes enemigos que eran capturados sin que Roma perdiera un solo hombre. El Senado, lejos en la capital, comenzaba a mirar con recelo. Los números que llegaban eran asombrosos: territorios vastos añadidos al mapa de Roma, riquezas enviadas en caravanas interminables, miles de prisioneros y botines que llenaban las arcas. El pueblo, sin embargo, veía otra cosa. Para ellos, César ya no era un patricio más, era el héroe que expandía las fronteras, que regresaba a Roma cargado de victorias y botín, que representaba la fuerza y la astucia que la ciudad amaba y temía a partes iguales. Mientras el Senado murmuraba acusaciones de ambición desmedida, el pueblo lo elevaba a la categoría de leyenda viviente. En la cúspide de esa cadena de triunfos, llegó la batalla que selló su nombre en la eternidad, Sela. Fue tan rápida, tan definitiva, que no necesitó adornarla con discursos. 3 palabras bastaron para enviarla como mensaje al Senado: veni, vidi, vici. Llegué. Vi, vencí. La frase no era solo un reporte militar, era una afirmación existencial, la síntesis de su manera de vivir y conquistar. Pero en el fondo de su pecho, mientras alzaba un estandarte romano sobre un campo cubierto de cadáveres y polvo, César sabía que esas 3 palabras no eran un punto final, sino una promesa inconclusa. Sí, había llegado, había visto, había vencido, pero la mayor de las batallas aún no esperaba. La Galia estaba a sus pies, pero Roma todavía no le pertenecía. Ese vértigo del poder absoluto, esa sensación de que el mundo entero podía inclinarse ante su voluntad, no trajo calma, sino hambre. Hambre de algo más vasto, más definitivo, más peligroso. Porque una vez que un hombre siente que puede doblegar a naciones enteras, ya no puede volver a la vida común. Y César, el general de hierro, ya no podía ser contenido por las fronteras que él mismo había expandido. Mientras sus legiones lo vitoreaban y el polvo de la batalla aún flotaba en el aire, supo que no estaba destinado únicamente a ser el conquistador de tierras extranjeras. Su verdadero campo de batalla sería Roma misma. Y allí, la guerra no se libraría solo con espadas, sino con alianzas, traiciones y sangre derramada entre las sombras del poder. Llegué, vi y vencí. Pero Roma aún no es mía. Cruzar el Rubicón. El punto sin retorno. Roma nunca había sido un lugar para los tibios. El Senado lo sabía. César lo sabía. Y esa noche helada, cuando el invierno se incrustaba en los huesos, la ciudad que lo había elevado y despreciado a partes iguales se preparaba, sin saberlo, para su hora más oscura. Las campañas en la Galia lo habían transformado en un mito vivo. Sus victorias habían llenado las arcas de Roma, pero más importante aún, habían llenado sus filas de una devoción que ningún decreto podía romper. Sus hombres lo seguían no por la paga, sino porque sabían que, donde él caminaba, la gloria y el botín los acompañaban. Eran su ejército, su familia de hierro, el brazo armado de su voluntad. Y eso, para el Senado, era intolerable. En las salas de mármol, los viejos patricios conspiraban con la misma frialdad con la que se firma una condena de muerte. Querían que César regresara a Roma, pero solo, despojado de su mando, sin la protección de sus legiones. Sabían que, así, podrían abrir su carne con acusaciones, juicios y sentencias. El mensaje era claro: entrega el poder o serás destruido. Para cualquier otro, habría sido la hora de ceder. Pero César no había sobrevivido a la malaria, a los piratas, a la política envenenada y a la guerra de sangre para convertirse en un hombre obediente. Sabía que si regresaba desarmado, lo esperarían cadenas o un puñal. Y en esa disyuntiva feroz, su espíritu encontró la claridad de los que no tienen miedo a perderlo todo. Si el camino de la obediencia llevaba a la muerte, el único camino vivo era la rebelión. Esa noche, el Rubicón se extendía ante él como una herida oscura bajo el cielo. No era un río ancho, pero sí profundo en su significado. Cruzarlo con su ejército no sería solo un acto militar, sería un grito de guerra contra la misma esencia de la República. Era romper el pacto sagrado que había contenido durante siglos las ambiciones de los generales. Era declararle a Roma que un solo hombre estaba dispuesto a retar su ley y su tradición.
Las antorchas se reflejaban en el agua como lenguas de fuego devorando la corriente. El vaho de los caballos se mezclaba con la neblina, y el silencio era tan denso que cada gota que caía parecía un tambor lejano. César, montado, observaba la otra orilla. Detrás de él, sus legiones esperaban. No había discursos grandilocuentes, solo un momento de peso insoportable, el instante donde la historia entera de Roma se sostenía en un suspiro. Recordó, quizá, la procesión de aquel general victorioso que había visto en su infancia, la chispa de ambición que había encendido en él la certeza de que no había nacido para ser uno más. Recordó el exilio, los piratas, las noches sin pan, la sangre y el polvo de la Galia, la frase que había enviado al Senado como advertencia. Todo lo había conducido a este río. No era un obstáculo, era una frontera existencial. César alzó la voz. No fue un grito, sino un tono firme, seco, que cortó el aire como una hoja. Talea iacta est. La suerte está echada. Y con esa sentencia, espoleó a su caballo y entró en el agua helada. El ejército lo siguió como una marea de hierro y cuero, y en cada paso que daban, las aguas del Rubicón arrastraban algo más que barro, se llevaban consigo la vieja Roma. La Roma de equilibrios frágiles y leyes que mantenían a raya el poder absoluto. Del otro lado no habría vuelta atrás. Mientras la última corte tocaba tierra firme, César volvió la mirada hacia el horizonte. Roma estaba allí, invisible tras colinas y distancias, pero viva en su mente como una amante y una enemiga. Sabía que lo esperaba guerra civil, traición, y que cada paso lo acercaba tanto a la gloria como a la destrucción. Pero también sabía que un hombre que ha probado el vértigo del poder ya no puede vivir encadenado. No volveremos atrás, dijo para sí, pero lo bastante alto para que sus oficiales lo oyeran. Roma será nuestra, o no será de nadie. La corriente quedó atrás. Delante, la historia abría sus fauces. Y César, sin titubear, caminaba directo hacia ellas. El dictador de Roma. Entre aplausos y cuchillos. Cuando César cruzó las puertas de Roma, la ciudad entera parecía contener el aliento, y al mismo tiempo exhalar un júbilo contenido durante años de guerra y caos. Lo recibieron no como un hombre, sino como un salvador, un dios encarnado cuya voluntad había cambiado el curso de la historia. La gloria que había probado en la Galia ahora se derramaba sobre las calles, inundando el foro con gritos de victoria, esperanza y fervor. Su entrada fue un triunfo sin precedentes, no solo por las legiones que lo seguían, sino porque en el corazón de Roma había despertado una fe ciega, una necesidad desesperada de orden y renovación. Los rostros del pueblo brillaban de emoción. Los mismos senadores que días antes conspiraban en sus cámaras ocultas ahora se encontraban rendidos ante la evidencia de su poder. Nombrado dictador, César emprendió una transformación radical que nadie esperaba. Perdonó a antiguos enemigos, no por debilidad, sino porque entendía que la verdadera fuerza nace de la capacidad de reintegrar, no solo de castigar. Impulsó leyes que protegían a los más pobres, que defendían a los ciudadanos olvidados, que buscaban un equilibrio nuevo entre la justicia y el poder. Centralizó la autoridad como un cirujano que sabe que el cuerpo no puede sanar sin una mano firme que guíe el bisturí. Era un acto de afirmación absoluta, Roma no volvería a ser la misma. La ciudad respiraba una nueva era, una era que él gobernaría sin dudas ni titubeos. Su confianza crecía con cada decreto, con cada multitud que lo ovacionaba. Era el faro que guiaba a una civilización perdida en el mar de sus propias contradicciones. Pero mientras César presidía la curia, rodeado de estatuas que parecían mirar su figura con el juicio frío de los siglos, las sombras se espesaban. Las miradas de los senadores, inicialmente sumisas, comenzaron a transformarse en brasas de resentimiento, celos y miedo. No era miedo al hombre, sino miedo al símbolo que representaba. El Senado, ese templo milenario de poder compartido y equilibrio, veía en César no solo a un dictador, sino a un rey disfrazado. Porque en Roma, la palabra rey era un veneno histórico, una herida abierta que recordaba la tiranía que había derrocado siglos atrás. Y aunque César no llevaba corona ni pretendía titularse como tal, su sola existencia al frente del poder absoluto encendía las alarmas de aquellos que creían que ninguna persona debía concentrar tanto poder. Las conspiraciones empezaron a tejerse entre los murmullos de la noche. Palabras susurradas con veneno,
alianzas ocultas que juraban proteger la república de un monstruo que usurpaba su esencia. Traiciones que brotaban como raíces envenenadas bajo la superficie de un imperio que parecía florecer. César lo sabía, claro. Sentía en la piel el filo invisible de la traición. Cada sonrisa amistosa podía esconder una daga, cada gesto de respeto un plan para su caída. Pero no cedió ni un centímetro. La respuesta no estaba en la duda, sino en la afirmación más audaz. Creen que busco una corona, no entienden que yo soy la corona. No era arrogancia vacía. Era la declaración de un hombre que entendía que su poder trascendía los símbolos, que era la encarnación misma del destino de Roma. Y en esa convicción absoluta, encontró la fuerza para seguir adelante, aunque la sombra de la traición creciera, silenciosa y mortal, a su alrededor. El triunfo y la traición, la ovación y el puñal, eran dos caras de la misma moneda. César caminaba en el filo de ese equilibrio imposible, sabiendo que una sola caída sería su fin, pero también consciente de que solo en ese vértigo podría forjar la eternidad. Roma le había entregado su poder, pero también su sentencia. Los idus de marzo. De la sangre del César. El 15 de marzo del año 44 a.C. amaneció como cualquier otro día en Roma, pero su destino estaba sellado con la tinta indeleble de la tragedia. César, el hombre que había atravesado tormentas, guerras y traiciones, entraba en la curia sin guardia, confiado en sus amigos, en su poder y en la estabilidad que creía haber forjado. Su paso era firme, su mirada segura, detrás de él, las columnas del Senado parecían alzarse para custodiar la historia que se estaba por escribir. Pero la historia es una amante cruel y caprichosa, que pocas veces se pliega a la voluntad de los hombres. En aquel recinto sagrado, la sombra de la traición se desdoblaba en 1000 cuchillas ocultas tras sonrisas y gestos aparentemente leales. Bruto, Casio y otros conspiradores aguardaban, no como enemigos visibles, sino como fantasmas enmascarados bajo la piel de la amistad. Cuando César cruzó el umbral, no llevaba escudos ni soldados, confiaba en el vínculo, en la palabra dada, en la fortaleza de su propia presencia. No imaginaba que esa confianza sería la jaula que lo atraparía. La trampa se cerró con la precisión de un reloj de arena invertido, silenciosa, inexorable, letal. Los puñales cayeron como una lluvia de acero sobre el cuerpo del hombre que había sostenido el destino de un imperio. Cada golpe resonaba no solo en la carne, sino en el tejido mismo del poder, en la esencia del ser humano que se enfrentaba a la destrucción desde el lugar más profundo, el alma. En medio del caos y el dolor, cuando las fuerzas comenzaron a abandonarlo y la sangre brotaba como un río implacable, César vio acercarse a Bruto, el hombre que había amado como a un hijo. El discípulo en quien había depositado su legado y esperanza. Fue entonces cuando, entre el estrépito de la traición, sus labios pronunciaron la frase que detuvo el tiempo y congeló la historia. ¿Tú también, hijo mío? No fue solo una expresión de sorpresa o dolor, fue un grito desgarrador de la confianza rota, de la traición más íntima que un hombre puede sufrir. Porque el puñal no solo atravesaba su cuerpo, sino también su espíritu, desgarrado por la perfidia de quien se suponía sería su sucesor, su amigo, su sangre elegida. Las telas rojas, teñidas de sangre, cayeron al suelo con una lentitud macabra, como si el mismo aire se negara a olvidar la violencia que acababa de presenciar. La mano ensangrentada de César buscaba sostenerse, aferrarse a un mundo que se desmoronaba bajo sus dedos. Pero la vida se escapaba, y con ella, la esperanza de un destino distinto para Roma. Esta escena no fue solo el asesinato de un hombre, sino el derrumbe brutal de un sueño, el final de una era y el nacimiento de un legado contradictorio. La sangre de César no solo tiñó el mármol de la curia, sino también la conciencia de la humanidad. La traición más profunda, la que nace en el seno del afecto y la lealtad, se convirtió en símbolo eterno del precio que paga quien se atreve a desafiar los poderes establecidos y a cambiar el curso del mundo. La muerte de César marcó el inicio de una tormenta que sumergiría a Roma en guerras intestinas, pero también encendió la llama de un imperio que, pese a su caída, nunca dejaría de buscar la grandeza. En aquel momento de oscuridad absoluta, la voz de César quedó suspendida en el tiempo, recordándonos que el poder más grande puede también ser el más vulnerable. Que la traición no conoce límites cuando el corazón se convierte en campo de batalla, y que, incluso en la muerte, la afirmación radical de la vida puede transformar el dolor en historia eterna. El legado inmortal.
cuando el hombre se convierte en mito. Roma, esa ciudad eterna y contradictoria, se encontró en un momento suspendido entre la penumbra del duelo y la luz naciente de una nueva era. Las calles se llenaron de murmullos que oscilaban entre el llanto desgarrado y los vítores que anunciaban cambios irrevocables. El cuerpo de Julio César yacía en el foro, envuelto en la crudeza del silencio mortal. Mientras el fuego de su pira iluminaba los rostros expectantes y temerosos de un pueblo que sabía que aquel hombre había dejado algo más que vida tras de sí, había dejado un legado imposible de borrar. La pira ardía con un fuego que parecía devorar no solo la carne, sino también el tiempo mismo. El humo ascendente se fundía con el amanecer, como si el espíritu de César escapara en una danza eterna hacia el horizonte, disolviéndose y renaciendo en cada nuevo día. Aquella visión era la metáfora perfecta de su destino, una llama imposible de extinguir, que ardía en la memoria colectiva con una intensidad que desafiaba la muerte. La muerte física de César fue brutal y definitiva, pero su influencia era un río subterráneo que nunca cesaría de fluir. Su asesinato desencadenó una cadena de guerras y conflictos que destruyeron a sus enemigos y desbarataron las estructuras de la vieja república. Pero esa destrucción no fue el fin, sino el puente hacia una transformación radical, el nacimiento del imperio, un nuevo orden que él había vislumbrado y pavimentado con cada batalla, cada ley, cada acto de poder. El hombre que fue derribado se convirtió en mito, y el mito comenzó a gobernar la historia con un poder que ninguna daga podría truncar. Su nombre, grabado en el latido profundo de Roma, se volvió símbolo de ambición, de audacia, de la eterna lucha entre el individuo y el destino. César trascendió la carne para habitar el reino intangible de las ideas, de las inspiraciones que moldean civilizaciones. Esta metamorfosis no es exclusiva de los grandes héroes, es el camino que todo ser humano puede recorrer cuando enfrenta la verdad desnuda de su existencia y decide no rendirse. El legado de César es, en esencia, una afirmación radical, que un solo hombre puede desafiar al tiempo, puede desafiar a la muerte, puede forjar un destino que trasciende su propia finitud. Pero esa afirmación nace del duelo más profundo. Porque para convertirse en mito, primero hay que morir. Y para morir verdaderamente, hay que aceptar la pérdida de todo lo que se ha sido, para renacer en la memoria y la historia con una fuerza que no conoce límites. Roma lloró a César, pero también lo celebró. Llanto y alegría, destrucción y creación, muerte y eternidad, fuerzas opuestas que se entrelazan en el tejido de la vida y que, en su danza, revelan la naturaleza misma del poder humano. Mataron al hombre, pero no al destino que forjó. Esa frase no es solo un epitafio, es un mantra que resuena a través de los siglos. Porque el verdadero poder no reside en la carne ni en el trono, sino en la capacidad de un hombre, una historia, una idea para seguir viva, para seguir transformando, para seguir desafiando el paso implacable del tiempo. Así, Julio César, más allá de la historia, más allá de la política, más allá de la carne y la sangre, se convirtió en un faro eterno. Un símbolo imperecedero del hombre que se atrevió a cambiar el mundo y a desafiar su destino. Y mientras el humo de su pira se eleva hacia el infinito, el legado de César sigue vivo, susurrando a cada generación que, aunque el cuerpo muere, la voluntad de un hombre puede alcanzar la eternidad. La vida, en su esencia más pura y cruda, no ofrece garantías ni promesas de permanencia. Cada instante que respiramos es un regalo efímero, un fragmento fugaz suspendido en el vasto río del tiempo que nunca se detiene. Nos enfrentamos a una realidad implacable, somos seres finitos en un universo infinito, con la carga y el privilegio de decidir qué significado darle a nuestra existencia breve. La conciencia de nuestra propia mortalidad puede ser, para muchos, un peso insoportable, una sombra que paraliza y amordaza la voluntad. Sin embargo, es precisamente ese conocimiento el que puede encender la llama más poderosa que poseemos, la urgencia de vivir auténticamente. De despojarnos de las máscaras y las ilusiones que nos venden una falsa seguridad. Vivir auténticamente significa aceptar el dolor, la pérdida, el miedo, pero también la belleza, la alegría y la esperanza, con la valentía de quien se sabe pasajero y, sin embargo, dueño absoluto de cada momento. En este viaje radical hacia la verdad interna, nos encontramos con la lucha más profunda, la batalla contra la sumisión, contra la comodidad del conformismo, contra la renuncia a ser plenamente nosotros mismos. La sociedad, con sus reglas, expectativas y juicios,
intenta moldearnos a imagen de sus propios miedos, nos encierra en jaulas invisibles de aprobación y dependencia. Pero el despertar es un acto de rebeldía, romper esas cadenas, mirar al espejo y aceptar la persona que somos, con todas sus sombras y luces, con todas sus heridas y fortalezas. La verdadera transformación no llega desde fuera, ni se obtiene con fórmulas mágicas o caminos fáciles. Nace del enfrentamiento directo con nuestro propio caos, con las dudas que nos carcomen, con las contradicciones que nos habitan. Es un proceso brutal y hermoso a la vez, que exige coraje para deshacer lo falso y reconstruir desde el suelo desnudo de la realidad. No es un destino para quienes buscan comodidad o certidumbre, sino para aquellos que están dispuestos a abrazar la incertidumbre y encontrar en ella su propio poder. Esta transformación radical es, en esencia, una afirmación de la vida frente a la muerte, de la libertad frente a la esclavitud interior, de la integridad frente a la mentira. No consiste en negar el sufrimiento o la dificultad, sino en abrazarlos como maestros implacables que nos obligan a crecer. A despojarnos de todo lo que nos limita y a reconocer que la única salvación posible está en ser absolutamente fieles a nosotros mismos. Por eso, cada uno de nosotros lleva dentro un potencial infinito, una fuerza que puede cambiar no solo su destino, sino también influir en el mundo que nos rodea. Pero ese poder no se encuentra en la acumulación externa, en el reconocimiento o en el éxito efímero. Reside en la capacidad de permanecer de pie cuando todo cae, de mirar la oscuridad sin ceder al miedo, de elegir la autenticidad incluso cuando la soledad aprieta y la voz interior susurra rendición. Hacer conciencia es despertar a esta realidad profunda y personal. Es entender que la vida no es un ensayo ni una preparación para algo mejor, sino el único escenario donde podemos ser verdaderamente libres. Que cada decisión, por pequeña que parezca, es un acto de creación o destrucción. Que renunciar a la propia esencia es la forma más silenciosa de morir en vida. Así, la invitación es clara y urgente: dejar atrás la complacencia, romper con lo que nos ancla y enfrentar la existencia con la mirada firme y el corazón abierto. Abrirse a la experiencia completa, sin filtros ni excusas, sin miedo a caer ni a levantarse 1000 veces. Porque en esa danza de lucha y entrega, de caída y renacimiento, reside la verdadera grandeza humana. Que esta reflexión sea un llamado a no postergar la vida, a no vivir a medias ni bajo la sombra de lo que otros esperan. Que cada persona reconozca su valor intrínseco, su derecho inalienable a la libertad interior y su poder para transformar su propia historia. Y que, ante la inmensidad del universo y la fragilidad de nuestra existencia, elijamos siempre ser valientes, íntegros y radicalmente auténticos. Porque solo así, enfrentando el abismo con dignidad y coraje, podemos realmente vivir y dejar una huella que trasciende el tiempo, en este mundo fugaz y magnífico que llamamos vida. La existencia humana es un enigma tejido con hilos de luz y sombra, una danza constante entre la fragilidad y la fortaleza, entre el deseo de permanencia y la certeza absoluta de la impermanencia. Desde el instante en que tomamos conciencia de nosotros mismos, enfrentamos la paradoja de ser seres finitos en un cosmos infinito, destinados a buscar significado en un universo que no ofrece respuestas claras ni garantías. Es en esta búsqueda donde reside la esencia de nuestro desafío más profundo: comprender que la vida no es un camino trazado ni un destino predefinido, sino un proceso de constante devenir. Un ejercicio radical de creación personal en medio de la incertidumbre y el caos. La conciencia no solo nos abre los ojos al mundo que nos rodea, sino que nos confronta con la responsabilidad ineludible de elegir, de tomar las riendas de nuestro propio ser y destino. Incluso cuando las fuerzas externas parecen querer arrebatarnos esa libertad. Cada uno de nosotros carga con la pesada herencia de decisiones que moldean no solo nuestro presente, sino las raíces invisibles del futuro. Sin embargo, esta carga no debe ser vista como una condena, sino como una oportunidad única para abrazar la libertad auténtica. La que surge cuando dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en artífices conscientes de nuestra existencia. Pero para alcanzar esa libertad, es imprescindible despojarse de las ilusiones que nos atan, la necesidad de aprobación externa, el miedo al rechazo, la búsqueda constante de seguridad en un mundo que nunca la garantiza. Estas cadenas invisibles son las que más profundamente limitan nuestra capacidad de vivir con plenitud y verdad. Romperlas exige un coraje inmenso, una disposición a confrontar no solo el mundo, sino la propia sombra interna, ese conjunto de miedos, dudas y heridas que muchas veces preferimos ignorar.
Aceptar la sombra es un acto de amor radical hacia uno mismo. Reconocer que en nuestra imperfección y vulnerabilidad reside la semilla de la auténtica fortaleza. La transformación personal no es un camino lineal ni cómodo, es una confrontación constante, un proceso doloroso de derribar falsas certezas y reconstruirnos desde la raíz, con la autenticidad como único cimiento sólido. En esta travesía, la soledad puede aparecer como una compañera cruel, pero también es una maestra imprescindible. Aprender a estar con uno mismo, a escuchar la voz interna sin distracciones ni máscaras, es el paso fundamental para descubrir quiénes somos en realidad y qué deseamos verdaderamente. La soledad no es abandono, es el espacio sagrado donde el ser se encuentra y se reconoce, donde la verdad emerge sin adornos ni concesiones. Desde esa autenticidad radical, surge la verdadera conexión con los demás y con el mundo. No una conexión basada en dependencias o expectativas, sino en la libertad mutua y el respeto profundo por la esencia única de cada ser. Entender que el amor y la solidaridad no son debilidades, sino manifestaciones supremas de coraje y vulnerabilidad compartida. Finalmente, esta conciencia nos lleva a aceptar que la vida es un acto de constante creación y destrucción, de nacimiento y muerte, de lucha y entrega. Que no podemos controlar el curso de los acontecimientos, pero sí podemos elegir nuestra actitud frente a ellos. Que la verdadera sabiduría radica en navegar las tormentas con dignidad, en sostener la llama interna cuando todo parece oscuro, en afirmar la vida con todas sus contradicciones y desafíos. Que esta reflexión sea un llamado urgente a despertar, a abandonar la indiferencia y la apatía, a reconocer el poder que cada uno posee para transformar su realidad y dejar una huella auténtica. Porque en la profundidad de la conciencia reside la posibilidad de vivir con intensidad, de amar sin miedo, de ser libres en medio de las cadenas invisibles, y de abrazar la existencia como el milagro único y fugaz que es. Así, que cada persona pueda mirar dentro de sí misma con valentía, reconocer su verdad y decidir, aquí y ahora, vivir plenamente, sin reservas ni arrepentimientos. Sabiendo que solo en esa entrega total se encuentra el sentido profundo y duradero de la vida. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.